Pues sucede que en la semana estaba viendo no sé si saben, yo estoy haciendo unas traducciones de unos videos de un ministerio y alguna cosa estaba hablando el pastor y eh, como que la expresión esta de que me cayó el 20, tuve como que se vino a mi corazón, o sea, no estaba hablando del tema, este pastor, sino como que me echó a andar el cerebro en un tema en específico, que habla acerca, en Romanos, así es la expresión que usa, dice que habla de la circuncisión del corazón, que es un concepto, pues, no sé, se me hace raro, porque además de que no es nuestra costumbre, en nuestra cultura, aquello de la circuncisión, toda por encima de la circuncisión del corazón. Pero lo vi de esta manera, siendo que como creyentes, y así lo vi yo en mi propia experiencia, y lo he visto con muchas personas, eh, como que hay o sea, ya siendo creyente, existen dos maneras de estar involucrado con Dios. Una que es muy sencilla, muy, vamos a decirle así, sin ser incorrecta, es una de las dos maneras, ¿no? Pero existe ahorita las defino. Luego existe una segunda, que vamos a decirle así, esto es más fácil decirla, que es como que estás en serio. O sea, una cosa es conocer a Dios, oír de Dios, venir a un grupo, leer la Biblia. Y la otra es estar metido 24/7, de que lo único que hablas es de Dios, de que lo único que, o sea, que tu mente, tu corazón circula en relación a Dios, en que estás consciente de su presencia, ¿no? O sea, como que en la primer modalidad, Dios es parte de tu vida, ¿no? O sea, no es, y te digo, no está mal, son como que así pasa, es normal. Pero luego entra una segunda etapa que es así, no pasa día sin que pienses en Dios, sin que busques a Dios en alguna medida, en que tus decisiones las tomas en base a Dios, no es nada más como que te acuerdas de Dios, sino que estás 100% consciente de Dios. Y yo siento que a eso se refiere la palabra en cuanto habla acerca de la circuncisión del corazón. Como que se puede conocer a Dios y tener cierto nivel de avance con Él y cierta conexión, pero hay una segunda profundidad que yo siento que es a la que Dios nos quiere llamar y de la cual no quiere que a veces la tenemos y luego salimos de ahí. No, permanecer ahí. Dios quiere que permanezcamos en esta segunda profundidad, en esta segunda intensidad, por así decirle. Y le llama esto acerca de la circuncisión del corazón. Entonces quiero que veamos un par de referencias. Primero esta de Romanos, y después que veamos un par de conceptos acerca de la original circuncisión de la que habla el antiguo pacto. Entonces primero vamos a Romanos 2, por favor, si me acompañan. Romanos 2, en los últimos versos del capítulo. Romanos 2, versículo 25, vamos a leer. Y sucede que aquí está Pablo haciendo una pequeña defensa de la relación con Dios, de los no judíos. Porque sucede que los judíos tenían la exclusiva, por así decirle, de la relación con Dios, tenían la exclusiva de la verdad. Y entonces llega Pablo y dice, no, es que no es por cuestión de ser judío, es por cuestión de tener fe. Tener fe es lo que le abre la puerta a que tengas una relación con Dios, y eso, por ejemplo, a nosotros nos beneficia. Nosotros no somos judíos, no tenemos sangre judía, ni tenemos pacto con Dios en base al antiguo pacto. Tenemos un pacto con Dios a través de la fe. Y entonces, aparentemente en esos tiempos había una corriente de pensamiento que estaba diciendo, ok, ¿quieres relacionarte con Dios? Bien, vuélvete judío. Y entonces Pablo decía, no es cuestión de ser judío. Tienes que tener fe, y en esa fe te conectas con Dios. No es necesariamente necesario seguir todos estos estatutos y tradiciones y rituales y fiestas. O sea, lo que tienes que hacer es conocer a Dios a través de Jesucristo, y eso es lo que hace cambiar la vida de las personas. Y
si se fijan en las cartas de Pablo, mucho de lo que él escribe es defendiendo el pacto de Dios, que lo que está diciendo es que no es nuevo. Dios lo anunció desde Abraham. Y mucho de lo que ven de Pablo está defendiendo el caso de que desde Abraham, no es idea nueva de Jesucristo, sino ya está en el Antiguo Testamento. El pacto por fe se delinea en el Antiguo Testamento. Y bueno, llega el verso 25. Dice, pues en verdad la circuncisión, es decir, el pacto con Dios a través de la ley, a través de ser judío, vamos a decirle, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Okay? Entonces aquí, pequeña pausa, está diciendo, de nada sirve que te digas judío, de nada sirve que tengas un ritual, que tengas una costumbre de tal o cual cosa, si vienes a quebrantar la ley. De nada sirve que por fuera tú aparentes ciertas cosas, si por dentro en tu corazón estás viviendo otras, o si dices en ciertas circunstancias ser temeroso de Dios, y cambian las circunstancias y se te olvida tu temor de Dios. Dice el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces aquí está diciendo Pablo, a Dios lo que le importa es el corazón. O sea, si llega una persona que no tiene el ritual de la circuncisión, es decir, que no tiene un pacto con Dios según las leyes judías, pero vive de acuerdo a la ley, ¿no lo contará a Dios? ¿O tendrá que decir Dios, no, uy, no, fíjate, manito, aunque eres muy buena persona, sorry, no tienes circuncisión, ¿no? Bueno, continúa el 27. Dice, y el que es físicamente, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Mismo punto. 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Vamos así, aquí está haciendo una metáfora. Judío es decir, aquel que tiene una relación con Dios, aquel que tiene un vínculo con Dios. Dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Como quien dice, el que ve el corazón no lo notan los hombres, sino es Dios quien lo ve. ¿Sí? En alguna medida les he hablado un poquito acerca de esto, cómo Dios pretende que seamos gente espiritual, no seamos gente religiosa ni legalista. O sea, por ejemplo, puede haber quien diga, es que yo muestro la circuncisión de mi corazón, usando estos términos, porque yo voy todos los domingos al grupo. Pero sucede que todos los domingos el grupo se queda a ver con la hermanita, con quien después tiene relaciones fuera de lo que Dios dice. ¿De qué le sirve a ese hombre, a esa mujer? Que sea muy religioso y muy fiel con venir al grupo, con ir a su reunión, pero por dentro en su corazón, o sea, Dios se queda en el grupo y él sigue su vida, ella sigue su vida, y están haciendo las cosas mal delante de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y lo mismo pasa en alguna medida en nuestras vidas, cuando, les digo yo porque a mí me ha pasado, de pronto estás en medio de una circunstancia y Dios, ¿dónde quedó? Y tienes tú ciertos pensamientos, ciertas acciones, ciertas reacciones, ciertas costumbres. Ahí es donde se tiene que mostrar tu temor de Dios. En ese momento, en el momento difícil, en el momento de la presión, en el momento del desencanto, porque es muy padre ahorita que mi papá estaba tocando el piano, vas y dices, yo creo en ti, Dios. Pero de pronto estamos, no sé, agarrándonos del chongo con alguien, y ahí es donde está Dios. Entonces, a lo que me refería esto con que están estas dos modalidades, es que no que no nos equivoquemos, estando en una o en otra. En las dos nos equivocamos. La cuestión es la reacción, como que cuando estás en la primera fase, no se te ocurre que hace 10, 15 minutos ofendiste a Dios con tal o cual cosa. En la segunda fase te acuerdas y dices, ay, perdón Dios. Y conforme pasa el tiempo, menos y menos y menos ofendes a Dios, menos y menos y menos te equivocas. Te das cuenta que no es normal que delante de los ojos de Dios que estés haciendo ese negocio turbio, ¿no? Que dijiste, ay, es que son 40, pero en realidad eran 30. O sea, como que a veces no se te ocurría, pues es que así son los negocios, ¿no? Pues 30, yo digo que 40 y me gano 10. El que no tranza no avanza, ¿no?
Pero ya en la segunda modalidad dices, no, pues es que yo tengo que decir que son 30, pero me quiero ganar 10. Entonces, mi precio, tal vez cambias la frase, mi precio son 40. No son, sino mi precio es tal, ¿no? Y entonces, en ese tipo de detallitos, muestras tu temor de Dios. Y entonces se cumple esta escritura. Dice, no es la persona que va al grupo, no es la persona que hace sus ritos religiosos y que oran, por ejemplo. O sea, no es malo, ¿no? Te decía mi papá la semana pasada acerca de orar, dándole gracias por la comida. Qué bueno que lo hagamos, buena costumbre. Pero ¿de qué sirve que lo hagas de dientes para afuera? A veces yo les recuerdo a mis hijos cuando empezamos a comer, le digo, díganle gracias a Jesús. Y entonces a veces, nada más por quitarme de lado, dicen, gracias Jesús. Y ya. Pero no lo están haciendo por temor de Dios, lo están haciendo porque ya quiero que mi papá me deje comer. ¿Sí me explico? En esta idea se me acaba de ocurrir un versículo. Si quieren, déjenme buscarlo rápidamente. De hecho, lo dice Jesús. Déjame ver. Porque te digo, se me acaba de ocurrir, entonces no lo tenía en mis notas. Dice... Dice en Marcos. Está Jesús. ¿Qué capítulo? Marcos 7. Jesús aquí está citando a Isaías. Marcos 7, verso 8. Dice, les leo el 6. Dice, respondiendo él, está hablando de Jesús, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. O sea, no están, todas estas cosas de los lavamientos y demás, pues quiera que no está fundamentado en un supuesto temor de Dios. Entonces, queremos honrar a Dios, por lo tanto hacemos 1, 2, 3, 4. Pero dice aquí Jesús, ¿saben qué? Todo esto que están haciendo, no lo están haciendo para honrar a Dios, lo están haciendo para quedar bien con la gente con la que están rodeados. Se me ocurre un ejemplo, tal vez no estamos en eso, pero en esa época de la vida, pero una jovencita, un joven, de cierta manera se visten para ir a la iglesia, pero cuando van a ir a la fiesta, ¿cómo se visten? De otra, ¿no? El chiste es que el joven y la jovencita se vistan igual en todo momento para honrar a Dios. No está mal ponerse un vestido bonito, no está mal vestirse de una manera elegante o atractiva. El chiste es honrar a Dios en ambas situaciones. Pero de repente, pues vamos a la iglesia. No lo digo aquí entre nosotros porque no somos gente tradicionalista, evidentemente. Somos gente que entendemos que esto va más allá. Pero hay otras iglesias en donde a las mujeres se les exige, por ejemplo, llevar falda, ¿no? Pero en otro momento, cubrirse la cabeza. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que de pronto la gente exige. Pero, ¿qué pasa? Vas a la iglesia, en este caso el joven o la jovencita van a la iglesia vestidos de cierta manera. Hay unas iglesias donde los hombres a fuerza tienen que traer traje. Entonces, a la fiesta van con otro atuendo, ¿no? Si eres un joven atractivo, pues, no sé, ropa pegadita para que se te vea que estás bien fuerte y una chica atractiva. ¿Sí me entienden? No está mal, insisto, depende de la intención del corazón, ¿verdad? Ahí es el asunto. No es lo que te pones, no es cómo te vistes, sino por qué lo estás haciendo. Tenemos que ser gente que tememos a Dios en todo momento. Esto se evidencia mucho más cuando estamos solos. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Cuando nadie nos ve, cuando nadie se va a enterar. ¿Estamos temerosos de Dios? ¿Se va a dar cuenta alguien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos conscientes de que estamos delante de Dios en todo momento? Cuando nos dijo, bueno, sí saben, ¿no? La profecía se usa mucho en estas fechas acerca de Emanuel. Será su nombre llamado Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Eso de que Dios está con nosotros es siempre, en las buenas y en las malas. Mientras está haciendo cosas buenas, mientras está haciendo cosas malas. Yo creo que la persona que tiene esta característica de una circuncisión del corazón es la persona que conoce que Dios está con él, con ella, todo el tiempo. No te deja solo.
Y sabes, por encima de lo que haces, lo que piensas. ¿En qué estás pensando? Estás honrando a Dios con tus pensamientos. Ya lo he dicho en otra ocasión. Mientras tú no honres a Dios con tus pensamientos, no vas a honrar a Dios con tus acciones. Necesitamos, claro, mucho menos las palabras. Tenemos que ser gente fiel a nuestro compromiso con Dios en todo tiempo por este fundamento que yo les digo. Es un fundamento espiritual. A eso es a lo que quiero ir. Porque, bueno, qué bueno que hablemos de esto. El chiste es cómo lo vivo. Tenemos que pasar al ramo de la acción. Pero antes de eso, quiero ver un par de párrafos acerca de dónde salió esto de la circuncisión. Ahí en Génesis es donde se originó todo esto. Génesis 17. Por favor, vamos a... ¿Versículo? Desde el 11, por favor. Me acuerdo de un profesor, un profesor que tuve en la escuela, no sé cómo decirle si es universidad o... Sí, es instituto, vamos a decirle, el instituto bíblico, porque no era universidad. Bueno, a él le gustaba, era buen predicador él, y le gustaba contar historias. Entonces, en su manera de tocar estos versos, me acuerdo que lo que él hacía era como que dramatizaba el evento desde la perspectiva del sirviente, en la mano derecha de Abraham. La palabra dice, Abraham no tenía hijos. Y entonces lo que él tenía era en la Biblia por lo menos menciona, al jefe de sus siervos, ¿no? Su mano derecha. Siendo Abraham un hombre muy rico, próspero en lo que hacía. De hecho, uno de los reclamos que Abraham le hace a Dios es, oye, va a heredar mi siervo. O sea, no me has dado hijos. Y todo eso que tengo, todo eso que me has dado, gracias, pero me lo va a heredar mi siervo. Y entonces cuenta esta historia, que se imaginaran ustedes, ¿no? Que de repente se le ocurre a tu jefe, a tu patrón, bueno, en este caso está medio triste, pero tu dueño, porque eran esclavos. Cuando al decir siervo, me refiero a que era un esclavo. Entonces, imagínate que de repente dice el patrón, dice, Dios me habló, ¿no? Y ya no me vas a decir Abraham, que se llama, que es padre exaltado. Ahora me vas a decir Abraham, ¿no? Padre de multitudes. Entonces, digo, desde la perspectiva del sirviente, se le hace chistoso, como este tipo que no tiene ni un solo hijo, no solamente irónicamente se llama padre, que no es padre, ahora es padre de multitudes. Y el tipo ni un solo hijo tiene, y además está viejito. Ya está quién sabe qué edad tiene, ¿no? Y entonces, sigue contando mi profesor la historia, y después llega el punto en donde, lo que vamos a leer, en donde Dios pide la circuncisión. No solamente de Abraham, sino de todos los de su casa. Entonces, de una manera muy chistosa, y lo recuerdo con gusto, el profesor hablaba de cómo la reacción del siervo. Así, imagínate que si quieres tú siervo, y además del loco que te está diciendo que ahora ya no le llames padre exaltado, eres padre de multitudes, además te pide circuncisión propia y la de toda la casa. Imagínate qué locura, ¿no? Y como señal del pacto, circuncisión. Dice, les voy a leer el 9. Dice, y dijo de nuevo Dios a Abraham, si en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Me voy a brincar al 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Después vámonos al verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¡Auch!
no me imagino. ¿Qué onda con esto? Digo, hay muchas explicaciones que nos podemos meter a, a- bueno, lo diría yo así, a imaginar, porque si no, a mi parecer, si no lo dice explícitamente en la palabra, cualquier otra cosa es una especulación. Pero bueno, aquí se establece un pacto a través de la circuncisión, que es, bueno, básicamente un pacto de sangre, ¿no? Eh, Sucede que Dios ofrece a su hijo y Abraham ofrece, bueno, ofreció, sí recuerdan, ¿no? Cuando más adelante, ya que había nacido Isaac, también lo ofrece. Entonces hay una reciprocidad entre la sangre de Cristo y la sangre derramada por los hombres. Bueno, no, insisto, no me atrevería yo a tratarlo de cubrir o explicar. El asunto es este. Aquí se establece una condición exterior de lo que es seguir a Dios. Una señal. Ajá. Una señal además que no se recupera. No es así como cortarse las uñas, ¿verdad? Cortarse el pelo. Conocemos la historia de Sansón. Le cortaron el pelo, perdió su fuerza. Creció su pelo otra vez, recuperó su fuerza. O sea, no es así como algo que pueda recuperar. En el momento que se hace esta marca en el cuerpo, continúa y no se detiene. Y entonces, fíjense cómo no solamente afectó a Abraham, sino afectó a toda su casa. Creo que es importante aquí señalar algo. Una de las razones por las cuales yo siento, a mi parecer, hay una, vamos a decirle así, continuidad, no solamente en mí, sino en mi hermana, en mi hermano, de la fe que mis papás nos enseñaron, es que nosotros vimos en ellos una fidelidad en su fe. Entonces, les recomiendo para ustedes que tienen hijos, si ustedes son constantes, si la circuncisión de su corazón se ejecuta, yo creo que le dan un impulso a la fe de sus hijos. Lo opuesto pasa. Si ustedes no le dan buen ejemplo a sus hijos, porque miren, es muy fácil aparentar ciertas cosas, es como por ejemplo, ustedes, ¿no? Me imagino tendrán Facebook, tendrán redes sociales. Usualmente ponemos lo bonito, ponemos las fotos del éxito, ponemos las fotos en familia, ponemos las fotos de la diversión, pero no pones fotos de ti trabajando, y no pones fotos de ti llorando, y no pones fotos de ti cuando cometiste una burrada. Habrá uno que otro que sí, pero la mayoría no. Usualmente ponemos las cosas bonitas. Lo mismo pasa a veces cuando estamos en una comunidad de fe. Venimos bien, pero ¿qué pasa entre semana? ¿Qué hacemos entre semana? ¿Tenemos esa misma actitud? Ojalá, pero a veces no. A veces cambiamos y entonces, ¿quiénes son los primeros que ven? Los hijos. Que dicen, mi papá actúa de cierta manera en la iglesia y es otra persona en la casa. Mi mamá habla de cierta manera en la iglesia y mi mamá habla de otra forma en la casa. Y con los labios que veo a mi mamá y a mi papá adorar a Dios el domingo, los oigo que se pelean o que insultan al vecino o que se pelean con sus... ¿Sí me entiendes? Y entonces, ¿qué generas en tu hijo? ¿Qué generas en tus generaciones? Una confusión. Es como le metes el pie. Ahora, aquí lo que está haciendo es, dice, fue circuncidado Abraham y el resto de su casa. ¿Qué es importante hacer? Si tú tienes un vínculo con Dios, tienes que generarlo de manera tal que altere el resto de tu familia. Esta cuestión de la fe es diferente de la... Bueno, el pacto de la fe es diferente al pacto de Abraham porque tú no puedes obligar a tus hijos a creer lo mismo que tú. ¿Ok? Lo que sí puedes hacer es darles un buen ejemplo. Que vean en ti el reflejo de Cristo en ti. Entonces les invito, por amor a la, vamos a decirle, por amor a la playera, ¿no? Dice la palabra que estamos revestidos de Cristo. Entonces, nos vestimos de Cristo, por amor a Cristo. Demos de buenos ejemplos a nuestras familias. Que vean que es consistente tu fe. Bueno, vamos a otra escritura. Deuteronomio, por favor. Y ya con eso acabo. Deuteronomio 10, 16. Para que, como les decía yo, es una cuestión que viene desde antes.
¿Están por ahí? Deuteronomio 10. 16. Para que vean que no es cuestión del nuevo pacto. Lo viene diciendo Dios desde antes. Dice, circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Circunciden pues el prepucio de su corazón. O sea, desde antes Dios está diciendo, o sea, tenemos un pacto exterior, pero de nada sirve, lo escribió Pablo, acabamos de leer en Romanos. De nada sirve una circuncisión exterior si por otro lado tiene una actitud incorrecta. De nada sirve que se digan o que se precien de ser cierta manera, que tengan sus versículos, ¿no? Y muchas veces en las casas cristianas, así como aquí, ¿no? Un cuadrito con un versículo, tu pescadito en tu coche. De nada sirve esas cosas si en tu corazón no tienes un vínculo con Dios. Entonces, mi invitación para hoy es, aprovechando que estamos cerrando año, que estamos a punto de empezar un ciclo más, tenemos la oportunidad de meter esa segunda velocidad, de entrar en esa segunda etapa, que es profundizar con Dios. No haciendo las cosas externas para justificarla, sino porque hay en nuestro corazón un compromiso, sino porque hay en nuestro corazón un pacto, entonces se derivan las cosas externas. O sea, porque conecté más profundo con Dios, es que deseo buscar más a Dios en cuanto a mi lectura bíblica. Porque deseo una conexión más con Dios, es que voy al grupo. Porque tengo en mi corazón un deseo más grande de servir a Dios, es que busco la comunión con mis hermanos. Es que busco profundizar en mi, no sé, me compro un libro acerca de tal o cual tema. O enfrento tal o cual pecado. Dice, por ejemplo, un párrafo en el Nuevo Testamento, dice, si quieren ser sanados, dice, confiesen sus ofensas unos a otros para que sean sanados. O sea, a veces hay cosas que no podemos superar y es necesario involucrar a alguien, ¿no? En teoría para eso está el rol de los pastores, por lo menos, ¿no? Entonces, profundizar, no para fingir un cambio de corazón, sino porque hubo un cambio en el corazón, le echamos más ganas. ¿Sí me explico? Vamos a echarle ganas en nuestra comunión íntima con Dios y sigamos lo que Él nos dice. Yo lo que les invito es que tomemos ahorita un momento, vamos a orar y decirle, Padre, si en mi corazón todavía existe esa carne, ¿no? El ejemplo que usa, la metáfora que usa el apóstol Pablo es la batalla del espíritu contra la carne. En teoría, eso de cortar la carne extra, que es el prepucio de aquí, que aquí está llamando, habla acerca de despojar el corazón de toda... dureza. Sí, bueno, puede ser dureza. De lo falso. De aquello que está con tendencia hacia lo carnal. La carnalidad, exactamente. Entonces, me acuerdo, hace un tiempo nos dijo mi papá un ejemplo muy chistoso. Dice que el espíritu nos decía, ¿no? Vamos a orar. Y decía la carne, no, tienes que ir a hacer esto. Y decía el espíritu, ok. Y entonces decía el espíritu, quiero pasar un tiempo con Dios. Y dice la carne, no, tienes mucho sueño, vete a dormir. Ok, ya te vas a dormir. Entonces, ¿a quién le estás haciendo caso? Le estás haciendo a tu espíritu que anhela y que desea conectar con Dios, que desea profundizar en su relación con Dios, que por dentro clama, no sé si les pasa, de repente en la alabanza, en mi corazón se despierta un clamor porque yo quiero más de Dios. Y de repente le apagan la alabanza y otra vez a la vida normal, así como, qué chafa. Es normal porque en tu espíritu hay un anhelo, una llamada por Dios. El chiste es que vivas ahí siempre. Y entonces viviendo ahí siempre, entonces se genera en tu corazón una actitud distinta, que es la que tenía el Señor Jesús y nos da ejemplo. Un hombre, dice la palabra, que no le importaba la opinión de los demás. Hacía las cosas para Dios, para gloria de Dios. No para que la gente le aplaudiera, no para que la gente lo buscara, no para que la gente lo siguiera, para que Dios fuera glorificado en todo lo que hacía todo. Y para mí eso es un reto, porque yo no he llegado al todo. Yo necesito avanzar mucho más. Pero hay una realidad que se despierta. El chiste es no volverse a dormir. Y a eso se refiere la circuncisión del corazón. ¿Me explico? Ya no estoy viviendo para agradarme a mí mismo. Yo estoy aquí para agradar a Dios y para amar a mi prójimo como si fuera a mí mismo. Ahora eso es imposible para una persona carnal.
La persona carnal va a tener que batallar con eso, pero la persona espiritual es fácil. Eso es a lo que voy. A la persona espiritual es fácil. Y entonces ya no te pesa levantarte temprano el domingo para venir a un grupo, ya no te pesa ponerte a estudiar tu Biblia, ya no te pesa ponerte a orar. Ya es fácil pasar de alto la ofensa, ya es fácil cambiar tu manera de actuar, ¿no? Dejarte de pelear sabiendo que Dios va a pelear por ti, confiando en Dios a pesar de las circunstancias, no me angustio porque Dios me ayuda. Y ahí es donde se ve esa diferencia. Soy espiritual, ya no soy carnal. Entonces, bueno, insisto, la invitación es esa. Vamos a darnos oportunidad de ser gente espiritual y enfrentar este nuevo año espiritualmente, alcanzar las cosas espiritualmente, de modo tal que cuando tengamos una victoria va a ser una victoria por el espíritu, no va a ser una victoria por la carne. Alguna vez lo oí así, dice, si algo lo construyes en la carne, lo vas a tener que sostener con la carne. Pero si Dios construye en el espíritu, el que lo tiene que mantener va a ser Dios, porque va a ser espiritual. O sea, en mis fuerzas, yo ya me hubiera divorciado de mi esposa. Fácil. O sea, en mi manera de ser, o sea, yo hace un tiempo dejé de sentirme orgulloso de que, bueno, gracias a Dios, vamos a cumplir 10 años de casados. No hubiera yo llegado a los 10 si Dios no me ayuda. O sea, es por Dios, es por cuestión de Dios. Y entonces hubo un tiempo en donde decía, todavía estoy casado. Y me traía cierto orgullo, sí, porque bueno, es un reto, ¿no? Y todo el mundo que conocen esto del matrimonio no es fácil. Pero ya pasé esa etapa en donde me di cuenta que estoy casado por gracia de Dios. Si fuera por mí y por mi manera de hacer las cosas, no estaría yo casado ni con mis hijitos. Y vale la pena, claro que vale la pena, pero estoy casado porque Dios a mí me lleva a ciertas actitudes, porque Dios le pone a mi esposa ciertas actitudes en su corazón, y logramos la meta, y la gloria es de ¿quién? ¿Mía? ¿De mi esposa? No, de Dios. Por eso se necesitan hacer las cosas en el Espíritu, para que Dios se lleve la gloria. Lo mismo con los negocios, lo mismo con todas otras cosas. Sí, no hay bronca. ¿Sí me explico? Necesitamos hacer las cosas en el Espíritu. Es la invitación para que no estemos orgullosos, para que no le robemos la gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a orar ya para concluir. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo lo que les invito, no se queda aquí. O sea, aquí podemos hacer una oración y esto lo inicia. Lo demás depende de ustedes. ¿Sí? Entonces, en alguna medida yo confío que ustedes ya han tomado pasos para el crecimiento espiritual. O sea, no estoy pensando que esto es un switch prendido o apagado, no, es como un proceso. Entonces, en alguna medida estarán en ese proceso, vamos a pedir más. ¿Sale? Dice, la palabra, lo decía ayer mi papá, o mi mamá creo, eso dice que nos despojemos de todo peso, de toda carga, ¿no? La carnalidad es una carga, es una invitación al pecado, y es muy insidiosa. Está duro y dale, duro y dale. Si te la cortas, si te la quitas, ya no hay carga y es fácil. Es por eso que Jesús dice, dice, mi yugo es ligero, no, ¿cómo se dice? Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Seguir a Cristo es fácil si lo haces en el Espíritu. Si lo haces en la carne está muy difícil. Necesitas una persona muy disciplinada, muy abnegada, muchas cosas que a veces no somos. Pero en Cristo sí lo somos. Entonces, bueno, ahí va la oración. Padre, muchísimas gracias que nos das oportunidad de considerar tu palabra. Quisiera pedirte en el nombre de Jesús que con tu Espíritu Santo tú entres a nuestros corazones y, como aquí dice, que hay una circuncisión de nuestro corazón. Te pido por favor que tú despojes de nuestro corazón, desarraigues de nuestro corazón toda carga que no nos corresponde llevar, toda costumbre pecaminosa, toda tendencia hacia lo que no es espiritual, y nos ayudes a poder vivir libremente en la santidad de tu Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí te recomiendo que ahí tú le digas, Padre, por favor, circuncida mi corazón. Libérame de toda carnalidad, de toda costumbre carnal que llevo, de todo grupo de ideas, costumbres, educación, tal vez, tradición, que carga mi corazón y que me aleja de ti. Sepáralo, por favor, de mi vida y conéctame directamente contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te pido que haya una bendición especial. Siento que hay una fragilidad, vamos a ponerle así,
Cuando estamos empezando esto en el caminar con el Espíritu, te pido que haya una gracia especial para que podamos tomar camino y poder seguir adelante contigo en esto de andar en el Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Insisto, es un proceso. Por favor, no lo dejen pasar. ¿Sale? Sí se puede. No estamos todos perfectos, pero somos, lo dice mi mamá, perfectibles. ¿Vale? Bueno. Gracias por escuchar.